Este video pretende ser un resumen de todo lo que pasó antes de la aventura Despertar. Hay algunos detalles menores dejados afuera o frases muy simplificadas, simplemente por la fácil comprensión de los hechos. Aclarado esto, comencemos. Todo empieza en la ciudad de Holvania en 1997. Ahí ya circulaba una enfermedad rara que la gente llamaba síndrome de testudo. Después le iban a poner otros nombres más sonoros como virus tecrocito o Tecrot, nombrado así por Eleanor. Pero en ese momento era nada más que eso, esa enfermedad rara, y ya. Y digo rara porque no era cualquier enfermedad. Te endurecía la piel y tenía una especie de patrón como el caparazón de una tortuga. Pero esta enfermedad tenía un detalle, tenía una afinidad por la tecnología. Literalmente fusionaba carne con máquinas. Si un infectado estaba cerca de algo electrónico, eso se mezclaba con su cuerpo. Y de ahí salían esos proxies biomecánicos horribles que vemos en el juego. Algunas criaturas, con el paso del tiempo, terminaban siendo puramente mecánicas, en donde la persona que antes era dejaba de existir. Este virus se empezó a usar en secreto, pero no para algo médico o militar. La empezaron a usar para experimentos en la industria del entretenimiento, como videojuegos y música. Un director del gobierno de Holvania y el manager de Hitmarker Music, Gregory B., deciden llevar a cabo el proyecto Tecnocito Coda, que consistía en innovar la industria de la música, usando a la famosa boy band del momento, online, como base, para clonarlos y que estos clones lleven a cabo las entrevistas fuera de cámara. Pero el objetivo final era mucho peor, reemplazarlos físicamente por completo, hacer desaparecer a los originales que quizás no eran tan controlables como Gregory B. hubiese deseado. Gracias a los emails interceptados por Amir, descubrimos que en febrero de 1998, Gregory B. envía el ADN de los miembros al director, y finalmente en diciembre el director y el manager confirman tener los prototipos listos para el reemplazo total. Digital Extremes, dentro del juego, también estaba haciendo uso del Tecnocito. Ya sabrás que estas cosas nunca salen bien y el virus terminó por salirse de control, consumiendo toda tecnología a su paso, y la gente de esa época intentó usar armas nucleares para eliminar el Tecrot y su influencia. La ciudad respondió con una cuarentena masiva y los Skaldra tomaron el control como gobierno. Aunque los Skaldra hicieron un buen trabajo y lograron mantener la infección en la superficie, el subsuelo quedó totalmente dominado por el virus. Ocurrieron 18 guerras de radiación y se dice que en la última de estas guerras se destruyó algo llamado el clúster de colmenas árticas. No hay mucha información sobre esta colmena exactamente, pero tanto el viajero como Eleanor dicen que este fue el momento que catapultó todo hacia lo que vino después. Los Orokin son una civilización que dominó por completo el sistema de origen y crearon tecnologías absurdamente avanzadas que miles de años después las seguimos usando dentro del juego. Durante sus 4 eras, Lith, Meso, Neo y Axi se expandieron por el sistema entero y desarrollaron prácticamente todo lo que hoy define al juego. Los Grineers, los rieles solares, los Warframes, los conscientes y los cefalones, entre otros. Las modas eran extravagantes, teñirse la piel de azul o tener un brazo extremadamente largo. La cultura de ellos giraba alrededor de 4 cosas: la perfección, belleza, lujo e inmortalidad. Alcanzaron dicha inmortalidad debido a la continuidad, llevados a cabo en lugares especiales llamados templos Yuan, y consistía en transferir tu conciencia a otra mente. Tenían una creencia central que vale la pena explicar. El dualismo era una creencia religiosa que sostenía que todo estaba compuesto por 2 partes: mente y cuerpo, conciencia y materia, nuestro mundo y el vacío. Por esto, sus deidades principales eran Sol y Lua. Eran avanzados hasta lo absurdo, pero también eran crueles. Manipulaban genética, cuerpos, mentes, sin ningún tipo de freno ético. Por ejemplo, cada vez que escuchas a Ordis, lo que estás escuchando es la conciencia de una persona que en algún momento desafió a los Orokin. Esta sociedad funcionaba con una jerarquía brutal. Arriba de todo, los emperadores, de los que no se sabe casi nada. Abajo de ellos, los 7 ejecutores: Karish, Balas, Skarn, Tormis, Tubul, Avantus y Nitok.
Habían generaciones enteras de campesinos trabajando para esta élite a cambio de prácticamente nada. Y de esa clase oprimida, mucho después, iba a surgir otra facción, los Corpus, guiados por las enseñanzas de un tipo llamado Parvus Granum, que defendía la idea de que cualquiera podía hacerse rico y poderoso, sin importar de dónde viniera. Pero antes de la caída de este imperio, hay un científico que lo cambió todo, y se llama Albrecht Entrati. Albrecht era un científico obsesionado con una sola cosa, demostrar que el vacío existía y que se le podía sacar provecho, que tenía una hija llamada Euleria y un Cabbat al que adora muchísimo, llamado Calimos. Ahora, el vacío también se conoce como Untime, que se traduce como sin tiempo. Es un reino extradimensional aparte, donde funcionan reglas distintas a las nuestras y donde el término encarnación conceptual toma protagonismo. Te lo explico simple. Dentro del vacío, las emociones fuertes, los recuerdos intensos, los miedos profundos, todo eso se manifiesta físicamente. Por ejemplo, si sentís mucha hambre, el vacío puede materializar ese sentir. Quizás aparezca una mesa recién servida pero con la comida falsa, o un lobo hambriento dispuesto a comerte. Es como si el vacío intentara, de alguna manera, interpretar lo que sentís y lo que pensás, y fallar en el intento. Después de fracasar muchísimas veces, Albrecht lo logra. Se convierte en el primer Orokin en atravesar lo que llaman el muro de Locke y meterse dentro del vacío. Aunque Albrecht no entró al vacío en un viaje limpio y controlado, entró por accidente. Iba protegido dentro de una campana de Seriglas, una especie de cápsula diseñada para mantenerlo seguro durante el cruce. Pero al activar el portal del muro de Locke, el espacio y el tiempo empezaron a ondularse delante de él, lo desorientó y tropezó dentro de la cápsula. Debido a esto, la campana rozó el borde del portal y ese borde, según describe el propio Albrecht, era más filoso que cualquier cosa en este mundo. Cortó la cápsula al medio en un instante y lo dejó caer de costado, sin protección, directo al vacío. Ahora, imagínate la cabeza de Albrecht en ese momento. Acababa de ver que su única protección ha sido destrozada. Estaba cayendo a un lugar que él mismo había dedicado años a estudiar, sin ninguna defensa, y sintió, según sus propias palabras, que sus pensamientos y memorias se le escapaban. Llegó a pensar que se estaba muriendo. Y el vacío interpretó. Albrecht miró hacia arriba para encontrarse con una copia exacta y aterradora de sí mismo, una entidad que con el tiempo se iba a conocer como el hombre del muro, la indiferencia, o como le decimos cariñosamente en la comunidad, Wally. Albrecht entró en pánico. Cerró el portal con la ayuda de su hija y en el proceso le cortó varios dedos a la entidad. Esta experiencia dejó a Albrecht sin la habilidad de ver ni hablar. No podía evitar pensar en que quizás quien había regresado del vacío no era realmente él, sino el otro. Esto no detuvo a padre e hija a continuar investigando el vacío, creando tecnologías como el corazón de Deimos y los relojes cósmicos a raíz de los dedos de Wally. Mientras tanto, los Orokin seguían explorando y almacenando los artefactos peligrosos en las cámaras de aislamiento en Deimos. Euleria, la hija de Albrecht, escribió un libro para los chicos llamado Cuentos de Duiri. Al principio parecía un cuento más, pero en realidad era una herramienta para enseñarles a regular las emociones a quienes viajaban por el vacío. Ese libro es, ni más ni menos, el origen del reino de Duiri que ves dentro del juego, pero Duiri es una historia para otro video. A la par de todo esto, el sistema de origen empezaba a colapsar. Contaminación, superpoblación, recursos cada vez más escasos. Y a causa de todo esto, los Orokin pusieron sus ojos en el sistema más cercano, llamado Tau. Para llegar a Tau necesitaban herramientas, y el arquimediano Perintol tuvo la gran idea de crear a los conscientes, seres diseñados para terraformar y preparar Tau antes de que llegaran los Orokin. Para que aguantaran este viaje extremadamente largo, los hicieron prácticamente indestructibles. Se adaptaban a cualquier tipo de daño y desarrollaban resistencia a ello. Se reproducían mediante fisión, dividiéndose y regenerándose. Eran perfectos para esta tarea. Pero los Orokin vieron el peligro al instante. Perintol, con la ayuda de Balas, explicaron el plan B. Una llave de seguridad, un fallo implementado a propósito. Si los conscientes pasaban por el vacío, se volvían estériles, imposibles de reproducirse, aunque
esto no fue suficiente. Pasó exactamente lo que los Orokin temían. Los conscientes evolucionaron, empezaron a pensar y sacaron la conclusión que era inevitable. Los Orokin iban a hacer con Tau exactamente lo mismo que habían hecho con el sistema de origen. Iban a destruirlo. Así que, comandados por su líder Hanho, hicieron lo único lógico para ellos, rebelarse y declararles la guerra. Esta guerra luego es conocida como la Guerra Antigua. Durante el primer viaje de los conscientes a Tau, los Orokins estaban impacientes. Querían que el viaje a Tau ya hubiera ocurrido. Y de esa impaciencia nace una de las tragedias más importantes en todo el universo de Warframe. El Saruman, una nave colonia Orokin comandada por el ejecutor Tubul, fue enviada al sistema Tau usando un salto extremo y arriesgado a través del vacío. Este salto fue autorizado por la arquimediana Yonta tras ser obligada por los 7 ejecutores. A bordo viajaban numerosas familias y colonos con el sueño de una nueva vida. Pero durante el salto ocurrió un accidente y la nave quedó atrapada dentro del vacío. Y esto, naturalmente, llamó la atención de Wally. Para Wally, esto fue como recibir un juguete nuevo. Le pareció divertido hacer que los adultos a bordo perdieran la cabeza, que se volvieran salvajes y que ataquen a sus propios hijos. Los niños se abarricaron dentro de una de las aulas, a lo que Wally aprovechó el momento para ofrecerles un trato. Les prometió que iba a salvar a todos y que todo lo que estaba pasando terminaría. Los niños desesperados no tuvieron más opción que aceptar y ahora, con los poderes entregados por Wally, acabaron con la vida de sus propios padres. Hubo un niño que se dio cuenta de algo que los demás no notaron. Rel era un chico aislado, distinto hasta entre sus propios compañeros. Y Rel percibió que había una entidad ahí dentro manipulando todo, que el Salvador no era ningún Salvador. Tiempo indefinido después, la nave resurge desde el vacío. Los Orokin la recuperan y al tratar de buscar sobrevivientes, no encuentran a ningún adulto, solo a los niños, ahora transformados por el vacío. Tenían habilidades inexplicables. A estos niños luego se los llamó Tenno. La guerra antigua ya había iniciado y los Orokin necesitaban soldados a la altura. Y aquí Balas hace su primer intento. Probó usar la infestación para crear guerreros y salieron monstruos imposibles de controlar, que también terminó destrozando todo a su paso. Y esto lo podemos observar en algunos planetas del sistema de origen. Pero no se rindió y volvió a probar con algo diferente. Tomó a guerreros Dax, voluntarios o no, y los infectó con una cepa especial diseñada por una máquina llamada el Elminto. Esta máquina lo que produce es la cepa exacta para crear a los Warframes. El problema fue que los Warframes también fallaban, conservaban un instinto residual de los humanos que habían sido, perdían la cordura y eran demasiado peligrosos hasta para sus propios creadores. Necesitaban algo más, como su otra mitad, algo que les diera la estabilidad, el control y la dirección. Y la solución la iban a encontrar en un lugar que no se esperaban. La mayoría de los Orokin temían a los niños de Saruman. Eran niños con poderes extraordinarios y eso aterrorizaba a esta sociedad que vivía obsesionada con el control. Pero hubo una excepción y esa excepción fue Margulis. Margulis era una arquimediana, una estudiante de élite y amante de Balas. La persona que decidió cuidar de los Tenno cuando nadie más quería ni verlos. Aunque los Tenno no eran fáciles, no podían controlar sus poderes y en los primeros experimentos pasaron cosas terribles. Uno de esos accidentes le costó a Margulis los 2 ojos, quedó ciega y aún así decidió convertirse en madre adoptiva de todos ellos. Juntos con Sylvana, una arquimedia bióloga, desarrollaron una tecnología que iba a cambiar todo, la transferencia. Transferir una conciencia a otro ser vivo usándolo como un cuerpo subrogado. Y este sería uno de los momentos más importantes de toda la historia. Los conscientes estaban a punto de ganar la guerra. Los Orokin, desesperados, que después de siglos de dominio absoluto estaban a punto de caer. Y entonces Balas conectó los puntos que condenaría a los Tennos para siempre. Los niños de Saruman, esos sobrevivientes que el vacío había marcado, era exactamente la otra mitad. Ellos eran la mente y los Warframes el cuerpo. La unión de los dos creaba algo que ninguna civilización
situación había visto antes. Un soldado resistente, controlado a distancia, sin pérdida de cordura, sin miedo y, sin duda, la máquina de guerra perfecta. Los Tenno se convirtieron en operadores y gracias a esto los Orokin dieron la vuelta a la guerra. Consiguieron la victoria y esa exacta victoria es la sombra que cubre todo lo que vino después. Y durante la guerra hubo un momento de tranquilidad. La paz ancestral fue un tratado entre el Imperio Orokin y los conscientes que habían llegado a Tao, posiblemente gracias a la xenoflora, una planta que les despertaba autoconciencia en los conscientes, desconectándolos de la mente colmena, y al tener una mente propia sentían un deseo de parecerse a los humanos. Sin ella, este efecto se revertía y recibían órdenes de dicha colmena volviéndose hostiles. Con el tratado en pie, Orokin, Tenno y conscientes empezaron a colaborar en conjunto. Crearon la Academia Tauron y desarrollaron tecnologías como el Warframe Caliban Prime. Por primera vez había algo parecido a un futuro compartido. Pero el tratado nunca estuvo del todo cerrado. La aprobación final dependía del voto de Valas, que iba a romper un empate de 3-3 entre los ejecutores. Y mirando todo en retrospectiva, eso le resultó muy conveniente a Valas, demasiado conveniente. Mientras tanto, una anarquista llamada Galastra quería sabotear este tratado. Su plan era privar a los conscientes del acceso a la xenoflora y llegó a intentar que un consciente matara a un ejecutor, y atrás de ella, ayudándola, estaban la ejecutora Nitok y su amante Road. O sea, la conspiración también venía desde adentro del imperio. Pero el golpe definitivo lo dio Valas. Manipuló un mensaje de Margulis y engañó al operador y a su compañero consciente, Adis, para que destruyeran los campos de xenoflora. Reactivaron los siembramundos con un código alterado y eso reavivó el conflicto. Adis, creyendo que el operador lo había traicionado, peleó contra él hasta la muerte. Pero antes de morir, Adis se dio cuenta de la verdad, se arrepintió y usó sus últimas fuerzas para revivir al operador, que había muerto en el combate. El operador, con todo el dolor encima, fue a confrontar a Valas, pero en su lugar se encontró con Margulis y tomó una decisión que le costó la vida. Le borró las memorias a los Tenno sobre la verdad de Tao, cargó ella misma con la culpa de la traición y por eso Margulis fue ejecutada por los Orokin, sumiendo a los Tenno en lo que conocemos como el segundo sueño. Y mientras tanto, Valas, con toda la calma del mundo, retoma sus investigaciones sobre la transferencia. Honestamente, Valas está peleando seriamente por el primer puesto al villano más desagradable en la historia de los videojuegos. Y no me refiero a desagradable por mal escrito, sino todo lo contrario. Hablemos primero de cómo opera. Nombrado como el Señor Dorado de las Mentiras por Junho, es un narcisista y un manipulador maestro, pero todo en abstracto no significa nada. Lo que importa es lo que hace. Para entender esto, primero hay que entender lo que sentía. Road afirma que Valas genuinamente amó a Margulis y que jamás abusó de su posición para forzarla a estar a su lado. Pero ese amor era también una obsesión enfermiza, que desbordaba en un odio intenso hacia los Tenno por haberle robado el amor de ella. Y cuando Margulis fue ejecutada, ese odio acumulado fue el combo que terminó de empujarlo a traicionar a su propia civilización. Contactó a Junho, el líder consciente, a través de un dispositivo llamado el Vitruvian, un dispositivo de mensajería Orokin, y le entregó dos cosas: lo secreto de los Warframes, cómo derrotarlos y la ubicación exacta del reservorio de los Tenno que estaba en Lua. Ese Vitruvian en algún punto fue interceptado por Umbra, un soldado Dax condecorado, una leyenda al que dentro del juego conocemos por ese nombre. Descubrió toda la traición que Valas estaba orquestando junto a Junho, pero lo capturaron antes de que pudiera hablar. Valas lo convirtió en Warframe, le sacó la voz y después, luego de juegos mentales crueles, lo forzó a matar a Isa, su propio hijo. Junho respondió mandando a una consciente mímica llamada Natah, creada específicamente para terminar con los Tenno que estaban aniquilando sus batallones, pero Valas la interceptó antes, la reprogramó y le dio la forma física y las memorias de Margulis, los recuerdos de la mujer que había perdido. Hizo de Natah lo que él siempre quiso que Margulis fuera, una versión perfecta según su definición enferma, subordinada, idealizada y sin libertad. Ahora Natah lleva el nombre de Lotus, forzada a cuidar a los Tenno y a volverse en contra de su propia familia, los conscientes. Como ella misma lo dice de manera devastadora, ambos estábamos encarcelados en Lua, mi luz rehecha por los creadores. Lotus abandonó la misión original, ocultó a Lua en el vacío, fuera del alcance de los conscientes, y la cubrió con una tecnología de camuflaje para evitar que la rastrearan, aunque esta Lotus reprogramada que
conocemos no tardaría mucho en traicionarlos. Después de repeler lo que quedaba de las fuerzas conscientes en el sistema, los Sorokin organizaron una gran fiesta para conmemorar la victoria, que dentro del juego conocemos como la Noche de los Tambores Naga. Lotus se aprovechó del control que tenía sobre los Tennos y atacó a los Sorokin durante la fiesta, hecho que se recuerda como la masacre de una civilización entera y en el que solo hubo pocos sobrevivientes. Luego, Lotus colocó a los Tenno en un estado similar al criosueño, preservándolos y poniendo fin a la guerra antigua. No todos durmieron de inmediato. Algunos seguían activos con misiones ocasionales para cazar a los líderes Orokin restantes, como se ve con Grendel y Gauss. Sin embargo, dos gemelas Orokin lograron escapar este destino mediante la continuidad. Transfirieron su conciencia a cuerpos Grineer y se convirtieron en las reinas de esta facción. Los Tenno durmieron por al menos un milenio, olvidados como un sueño. Gracias a las nuevas reinas Grineer y la ausencia de los Tennos, esta facción creció exponencialmente, tanto que Capitán Boro pudo dar con la ubicación de los Warframes. Lotus no tuvo más opción que despertarte y aquí es en donde inicia tu juego. Y hasta acá llega todo lo que sabemos hasta ahora. ¿Qué te pareció los inicios de esta historia? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Quiero agradecer enormemente a Helter que se sumó a contar este lore tan complejo y tan extenso. Si te interesa saber sobre builds, resias y sinergias interesantes, te recomiendo muchísimo que te pases por sus canales tanto de YouTube como Twitch. Gracias por ver y nos vemos en el próximo o en mi canal de Twitch. Nos vemos, bye bye.